nosotros vendemos más la parte arqueológica, cultural. eh, Mucha gente no sabe que la cultura maya nace en Guatemala y sube en México. Está la diferencia, mucha gente cree que nació en México y bajó a Guatemala y a Centroamérica y es todo lo contrario. Para que se den una idea, en Guatemala hay 900, más de 9.000, perdón, 9.000 sitios arqueológicos de la cultura maya para visitar y en México solo tiene 58. eh, la primera ciudad fundada por los mayas está en Guatemala, se llama Caminal-Juyú, que está muy cerca de la capital de Guatemala. Pero ¿por qué decía de Perú? Porque al pasajeros que ustedes les vendió Perú es el pasajero ideal para ofrecerle Guatemala como segunda opción. Si al pasajero le gustó Perú, Guatemala es ideal. Porque tenemos cosas similitudes, aunque ellos son los incas y en Guatemala los mayas. Ellos tienen Machu Picchu y nosotros tenemos Tikal, que es en la que ven en la foto del lado izquierdo. De- Ellos tienen la comunidades indígenas en Guatemala, el 42% de la población es indígena, descendiente de los mayas. Y cuando tú llegas a Guatemala y dices que los mayas desaparecieron, porque fue lo que nos enseñaron en los colegios, te dicen, no, nosotros no hemos desaparecido, somos mayas todavía. Y en Guatemala se hablan 23 idiomas de origen maya. Ellos tienen el lago Titicaca, nosotros tenemos el lago de Atitlán, ellos tienen la ciudad de Cusco y nosotros tenemos la antigua Guatemala. Y en una foto que no aparece acá, ellos tienen el mercado de Tizac y nosotros tenemos el mercado de Chichicastenango. Así que hay muchas similitudes, las artesanías y no parecidas, pero ellos en Guatemala hay muchas artesanías y en Perú también. Así que el pasajero que le vendió Perú es ideal para ofrecerle Guatemala como otra opción. Para los que no saben, siempre me gusta recalcar, Guatemala es el primer país de Centroamérica, ahí empieza la región centroamericana para nosotros. Mucha gente mete a México en Centroamérica, pero México es Norteamérica y la región centroamericana es muy chiquita, es desde Guatemala hasta Panamá. Nosotros estamos límite con Belice, con Honduras y con El Salvador. Y Guatemala es el país más industrializado de la región. Y en su momento fue Capitanía General de Centroamérica, fue como la capital de Centroamérica fue Guatemala. Así que es un país bastante importante para Centroamérica. Pero es un país chiquito, que hemos perdido mucho territorio. Perdimos Belice con los ingleses, como ustedes las Malvinas, y perdimos mucho territorio, todo lo que se conoce como Ribera Maya, eh, lo que es Mérida, Yucatán, Chiapas, lo perdimos con México, lo que ustedes conocen como Ribera Maya, Yucatán, era parte de Guatemala, lo perdimos por un presidente que regaló ese territorio a México. Así que cada vez nos quedamos más chiquitos. Y para que se den una idea, Guatemala es del tamaño de la provincia de Santa Fe. Así que es muy fácil de recorrer y de conocer. Tenemos 18 millones de habitantes, 4 millones están en la capital de Guatemala, que es la ciudad de Guatemala, y estamos divididos en vez de provincias como acá, estamos divididos en departamentos. Y tenemos 22 departamentos. Nuestra moneda es el quetzal. Nuestra ave nacional también se llama quetzal, entonces, y la respetamos muchísimo, nuestra ave nacional. Y el quetzal, el tipo de cambio es 7.80, más o menos 7.60 por $1. Tenemos la ventaja que la moneda se devaluó hace 35 años y nunca volvió a cambiar el valor. Así que nosotros en Guatemala, si tú vas un año y compras algo y a los 2 años vuelves a ir, te va a costar lo mismo lo que compres porque casi no tenemos inflación. La inflación del año pasado en Guatemala fue de 0.04% en el año, así que no suben mucho las cosas y tenemos una economía muy estable. Nuestro idioma oficial es el español, pero también se hablan 24 idiomas mayas más. Cuando yo digo idiomas, mucha gente me interrumpe y me dice, ay, son dialectos. No, no son dialectos porque no son derivados del español, ni del inglés, ni del italiano, sino que son las lenguas maternas de los indígenas en Guatemala que ya se hablaban desde que llegaron los españoles y se siguen hablando y se consideran idiomas porque hay una lectura y una escritura para cada una de ellas. Así que imagínense, en un país muy chiquito como lo es Guatemala, que se hablen 24 idiomas, es bastante diversidad. El clima, todo el año tenemos el mismo clima. Nosotros no tenemos cambio de ropa como acá, de frío, verano, en primavera, otoño, sino que todo el año es primavera.
Uno en la mañana se pone un suétercito, en la tarde se quita el suéter porque hace calor y en la noche te vuelves a poner el suétercito. Solo tenemos dos estaciones marcadas, que son la seca y la lluviosa. Cuando yo hablo de lluvia, no es que vaya a estar lloviendo todo el día. A mí nunca he estado en Guatemala que pase todo el día lloviendo, sino que por lo general llueve en la tarde 1, 2 horas, llueve fuerte y para la lluvia. Así que no, nosotros vendemos todo el año en Guatemala igual, no tenemos temporada alta ni baja para la venta, porque todo el año se puede visitar. Al contrario, hay gente que dice que el de época de lluvia le gusta más porque está todo más verde, ¿no? Si tienen alguna pregunta, yo no estoy viendo si hay el chat y eso, porque no lo puedo ver acá, pero si tienen alguna pregunta, me interrumpen, para eso estamos, para aclarar dudas o No comentarios. te hagas drama, Paula, cualquier cosita que aparezca en el chat y yo te la hago saber. Perdón, esta presentación me pusieron Iberia, acá no sé, no, Iberia. La conexión es directa, es más fácil para Guatemala, es Avianca y Copa desde Argentina. Eh, hay unos rumores en la parte del gobierno, porque lo hablé con el embajador, que de Chile, que la TAM va a empezar a volar este año a Guatemala. No se sabe las fechas todavía, pero es buena noticia para Latinoamérica y para Sudamérica más. Y otra opción para volar a Guatemala desde hace unos años desde Argentina es con Arayet, combinando Punta Cana con Guatemala, que también es otra opción de hacer Guatemala con playa. Yo les voy a contar como un itinerario, nuestro programa básico en Guatemala. Nosotros tenemos muchísimos programas. La gente de estilo sabe que tenemos miles de programas para ofrecer, pero el Guatemala básico, que es nuestro caballito de batalla, que es donde se ven los puntos más importantes del destino, es la ciudad de Guatemala, el altiplano de Guatemala, que incluye el mercado de Chichicastenango y el lago de Atitlán, la antigua Guatemala y la parte de la selva de Guatemala visitando Tikal. Este es nuestro Guatemala básico. Y cuando son programas un poco más largos o extendidos de 10 a 12 días, visitamos las Verapaces, que para mí es lo más lindo en Guatemala, Copán en Honduras. Aquí se cruza la frontera de Honduras y se visita un sitio arqueológico que se llama Copán y se visita el Caribe de Guatemala. Estos son programas más grandes. Si ustedes ven abajo, dice Guatemala, México, Belice y Honduras. ¿Por qué? Porque nosotros en la operadora en Guatemala, PTP no solo vende Guatemala, aunque nuestro fuerte es Guatemala, sino tenemos muchos programas combinados, Guatemala con México, Guatemala con Belice, que es uno de los que más se vende en la Argentina, y Guatemala con Honduras, que es con la isla de Roatán. Y hace 2 o 3 años empezamos a vender Guatemala con El Salvador, que esta venta ha crecido en Argentina el 30% de la venta. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente quiere ir a ver lo que es fenómeno de Bukele en El Salvador y mucha gente creo que cree que va a ver a Bukele caminando en en la calle, entonces quiere ir a conocer El Salvador. Pero aparte Guatemala es muy fácil de cruzarse a la frontera de El Salvador y conocer Salvador, así que también es un programa que estamos vendiendo mucho de Guatemala con El Salvador. Así que ustedes ven este mapita que estamos viendo acá. Todos los puntos en rojo son los programas que va a visitar el pasajero cuando visita Guatemala. Vamos a empezar. El pasajero va a llegar a la ciudad de Guatemala, a la capital. La capital no fue la primera capital de Guatemala, sino que es la tercera capital de Guatemala. La primera capital fue Caminal-Juyú, que es un sitio, una ciudad maya. Después, cuando llegaron los españoles, fue la antigua Guatemala, que ahora vamos a hablar de Antigua. Y después los españoles deciden mudarse desde la antigua Guatemala a la ciudad de Guatemala. Y la ciudad de Guatemala es un poco más moderna. Hay gente que se sorprende porque es una ciudad más nueva, que sí tiene su casco histórico como cualquier ciudad fundada por españoles. Y la foto que vemos acá es la Plaza Central. Si ustedes ven acá esta foto, ahí está la catedral. Y esta foto, mucha gente que ha ido a Lima, a Perú, en Lima dice que se parece, tiene similitudes la Plaza Central de Guatemala con la Plaza Central de Lima, aunque la Plaza Central de Lima es mucho más grande. Otro lugar que visitamos en la ciudad de Guatemala se llama Cayalá. Es una ciudad estilo colonial, no es colonial, es una ciudad estilo colonial dentro de la ciudad de Guatemala, que es un centro comercial al aire libre donde el pasajero, uno puede caminar tranquilamente, ir a comer, hay restaurantes, hay bares, hay tiendas para hacer shopping, así que es un lugar que al pasajero le gusta mucho ir a visitar. Otra foto de la Catedral de Guatemala.
el Palacio Nacional, que sería nuestra Casa Rosada, donde se supone que trabaja el presidente, ¿no? Donde trabaja el presidente, y también hay un museo que se llama el Museo de la Paz que se puede visitar. La verdad que el Palacio Nacional está muy bien conservado y es muy lindo para visitar por dentro. Otra foto de la Catedral de Guatemala. Y aquí vamos a ver fotos de lo que es la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala está rodeada de volcanes, que es cosa que también le gusta mucho al pasajero, porque donde uno va en Guatemala va a haber volcanes por todos lados. Nosotros tenemos 36 volcanes dentro del país y 6 volcanes en actividad. Así que el pasajero va a también ver, a veces, si no se anima a escalar un volcán, va a haber muchos volcanes con fumarolas en la punta que están en actividad. Como les decía, es una ciudad más moderna, como edificios. Y el pasajero que se va a quedar en la ciudad de Guatemala, todos se van a quedar en la misma área, como que, haz un ejemplo, nos quedemos en la Recoleta o en el microcentro. ¿Por qué? No, no es el microcentro porque no es el centro de la ciudad. Estamos divididos en zonas en vez de barrios, y esto se llama la zona 10, donde están la mayoría de cadenas de hoteles principales. Si ustedes ven esta foto, el hotel es el Camino Real, que es de la cadena Westin. Atrás está el Intercontinental, el Clarion Suites, Holiday Inn, Hyatt, Marriott. Todos los hoteles de renombre o de cadenas están en la misma área. Aquí es donde vamos a dejar a nuestro pasajero. Las actividades que vamos a hacer en la ciudad de Guatemala, algunas están incluidas en los tours, otras son extras, pero lo que recomendamos, bueno, hacer el City Tour a la ciudad de Guatemala, visitar el Museo de Arqueología en la ciudad de Guatemala, que es un museo que vale mucho la pena visitar, y el Museo Ixchel, que es el Museo del Traje Típico. En Guatemala hay más de 158 trajes típicos, y los indígenas no se visten con traje típico porque ay, va a venir un pasajero, me voy a poner mi traje, o porque hay una festividad en el pueblo y se van a poner el traje. Ellos viven todo el año con sus trajes típicos. Y hay un museo para que la gente vaya a conocer los trajes de cada región. Esta foto que vemos acá es el Museo de Arqueología. Es un museo muy bien puesto, muy lindo, que todas las piezas que encontramos acá en este museo han sido descubiertas o encontradas en sitios arqueológicos en Guatemala. Muchas veces estas piezas, que son invaluables, son prestadas a museos en Estados Unidos o en Europa y después las devuelven en Guatemala. Pero es un museo que vale la pena visitar porque también explica un poco de la historia de la cultura maya en Guatemala y la importancia de la cultura maya en en la humanidad, de todo lo que los mayas avanzaron y hicieron en el mundo. Eh, y también se visita el Museo de Traje Típico que les comentaba, el Museo Ixchel, donde explica también qué trajes usan en cada región. Para Guatemala, la artesanía en Guatemala es muy importante. La mayoría de comunidades indígenas se dedican a hacer artesanías, y son artesanías que son muy conocidas por sus colores. A diferencia tal vez de Perú, si alguien ha ido a Perú usan colores más tierra, más marrones, más colores verdes. En Guatemala todos son colores fuertes, colores con mucha diversidad de colores y muchos colores. Siempre nos gusta destacar que en Guatemala gastronomía van a encontrar de todo tipo, porque mucha gente pregunta, "Ay, ¿será que mis pasajeros qué van a poder comer?" Hay desde parrillas argentinas hasta comida típica guatemalteca, comida italiana. Este es un restaurante italiano. Casa Escobar es un restaurante español. Diaca es un restaurante de comida guatemalteca gourmet con ingredientes guatemaltecos, pero es una comida gourmet. Sublime es un restaurante de comida guatemalteca que tiene una estrella Michelin, con también comida gourmet con ingredientes guatemaltecos. Y hotelería. Hotelería, nosotros les voy a enseñar los que usamos en nuestros programas regulares. Cuando ustedes cotizan en Guatemala con nosotros, con estilo, les vamos a mandar dos programas o dos categorías. Nosotros solo manejamos categoría A y la categoría B. La categoría A serían nuestros 5 estrellas, hoteles boutique, hoteles de lujo en los pueblos o en las ciudades que van a recorrer. Y la categoría B es los 4 estrellas. Nosotros no vendemos 3 estrellas porque en pueblos que se visitan 3 estrellas a veces serían muy sencillos, casi que un catre con un mesa de pino, y nosotros no queremos que el pasajero tener problemas con los pasajeros. Entonces, solo manejamos categoría A
que sería 5, y categoría B, que sería 4. Si un pasajero insiste que quiere el 3 porque él está acostumbrado, se puede cotizar porque obviamente hay categoría 3, pero siempre con la sabledad, se me fue la palabra, siempre avisándole al pasajero que pueden ser que sean hoteles muy sencillos, ¿no? Bueno, uno de los que usamos en nuestros programas AS es el Hyatt Centric de la ciudad de Guatemala. Este hotel tiene 2 años de haberse abierto, así que es un hotel bastante nuevo. Yo ya me hospedé en este hotel y me encantó. Es una muy linda recomendación. Otro es el Hotel Westin Camino Real. Este hotel es más señorial, más grande, tiene su propio centro de convenciones. Muchos casamientos de la ciudad de Guatemala son acá y también tiene su propio casino. Muchos diplomáticos o artistas que van a tocar recitales a la ciudad en Guatemala se quedan en este hotel. Marriott, Marriott, el Core de Marriott, también un hotel muy lindo. Este abrió hace 6 o 7 meses. Yo este solo lo vi por fuera, no lo conocí todavía, pero la gente que se ha hospedado me ha dicho que está muy lindo el hotel y muy bien decorado. Y el Hotel Barceló es el que usamos en nuestros programas de 4 estrellas. Este hotel, las fotos tal vez no les hacen justicia, a mí me encantó. Acabo de estar en Guatemala en febrero con un grupo y nos quedamos en este hotel y el servicio espectacular. Así que es otro de los hoteles que valen la pena y está muy cerca de todo para el pasajero en la ciudad de Guatemala. Después de estar en la ciudad de Guatemala, que fue un poco largo, pero ahí estamos solo un día o 2 días, depende de los programas, porque a veces están de la entrada y de salida, vamos a ir al altiplano de Guatemala. En el altiplano, esta es la parte rural. En Guatemala hay un contraste muy fuerte entre lo que es la ciudad de Guatemala y el resto del país. La ciudad de Guatemala vive gente que es descendiente de europeos, como es acá en Argentina, alemanes, italianos, españoles. Dejamos la ciudad de Guatemala a 5 minutos de la ciudad de Guatemala, el resto son poblaciones indígenas. Y vamos a entrar a la parte más rural del país, donde el pasajero va a ir viendo muchas montañas, muchos volcanes, muchos pueblitos o aldeas o comunidades indígenas alrededor de los volcanes y las montañas. Y esto es una de las cosas que vemos en el camino, eh, muchas personas con sus animales, con sus huertas, con lo que producen, muchas montañas, muchos volcanes en actividad en el camino y muchas tradiciones y cultura. Esta foto que vemos acá es el Día de los Muertos y es uno de los programas que estamos impulsando, que Estilo también está promoviendo. Es el Día de los Muertos en Guatemala, es una festividad muy importante donde mucha gente nos pregunta que si son parecidos a las festividades de México y no, nada que ver. Sí, los mayas conmemoran mucho a sus difuntos, a sus muertos, los respetan mucho porque ellos creen en el inframundo y que sus muertos están en otro mundo y que se comunican con ellos o se están como muy pegados o ligados a ellos. Y esta festividad, que es el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, se va a un cementerio maya en una ciudad que se llama Zupango, que está entre la ciudad de Guatemala y la antigua Guatemala, donde se van a ver estos barriletes o cometas que miden de entre 20 a 30 metros de diámetro, que son hechos casi con un año de anticipación, hechos con papel, nosotros le llamamos papel de China, pero acá se dice papel barrilete, es un papel muy delgadito, donde se ponen mensajes o pinturas primitivistas donde los indígenas están mandándoles mensajes a sus muertos y más o menos a las 6 de la tarde elevan los cometas para saludar a sus muertos o transmitirle algún mensaje que quieran hacer. En el segundo no se ve de la foto. Si ustedes ven, hay un montón de letras porque ahí es un mensaje que le están poniendo a los muertos, a sus difuntos de esa comunidad. Así que es una tradición muy importante para Guatemala el 1 de noviembre, perdón, y los indígenas aprovechan para ir a visitar a sus muertos en los cementerios. Alrededor del viaje, el pasajero va a ver muchísimos bailes, muchísimas tradiciones, muchísimos vestimentas coloridos durante el recorrido de todo el viaje en Guatemala.
como le decía, mucha gente con sus trajes típicos. Y vamos a hacer una de las paradas en el altiplano, es a Chichicastenango. Este mercado está considerado el mercado de artesanías más grande de Latinoamérica. Solo es 2 veces a la semana, los días jueves y los domingos. Así que el programa se va a diseñar, depende del día que llegue el pasajero. Si el pasajero llega un sábado, el domingo va a ir a Chichicastenango. Si el pasajero llega un martes, va a hacer otras cosas antes y el jueves va a ir al mercado. Depende de la salida del programa, el día que va a ir al mercado. Así que muchos de nuestros diseños depende del mercado. Cuando llegan los españoles a este pueblo, encuentran un templo maya dentro del pueblo, lo destruyen y construyen su catedral encima del pueblo, encima del templo, y dejan las escaleras originales del templo. Para los indígenas de esta región, este lugar sigue siendo sagrado, y la Iglesia Católica ha tenido que permitir, ¿no? La Iglesia Católica ha tenido que permitir que dentro de la iglesia se hagan rituales mayas. Los indígenas que no creen en las dos religiones, que siguen creyendo en la religión católica, perdón, la religión maya, hacen sus rituales afuera de la iglesia. Y les comento esto porque mucha gente se queda en el mercado comprando y no entra a la iglesia. Y lo que pasa en la iglesia solo ocurre en dos iglesias en el mundo. Una en San Cristóbal de las Casas en México, en Chiapas, y otra en Chichicastenango, donde las dos religiones conviven en la misma iglesia. La Iglesia Católica ha permitido que dentro de la iglesia hagan rituales mayas. Si ustedes ven del lado izquierdo de la foto, están todos dioses mayas y atrás de la iglesia el Cristo de la Iglesia Católica que conocemos la mayoría de nosotros. La iglesia está llena de tarimas de madera y que ha puesto la iglesia para que no quemen el piso, porque los indígenas son mucho de quemar incienso, mirra, velas, depende de lo que le están pidiendo a cada uno de sus dioses, el color de vela que prenden. Así que vamos a entrar a la iglesia y vamos a ver los rituales que están haciendo, porque ellos aprovechan del día del mercado a pedirle a sus dioses al Cristo o a la Virgen de la Iglesia Católica lo que desean que les cumplan. Si ustedes ven acá, los altares que están en la foto están negros, no porque alguien vino y los pintó de negro con pintura negra, sino que han sido teñidos alrededor de 500 años. Esta iglesia tiene más de 500 años de tanta mirra, tanto incienso y tanta vela que se ha quemado dentro de la iglesia, los altares se han teñido. Si uno tiene suerte, un domingo puede ser que llegue a encontrar una misa dada por un sacerdote católico y después, a continuación, una misa dada por un sacerdote maya dentro de la iglesia, una cofradía, como le llaman ellos. Pero lo importante de ese pueblo es el ir a conocer, el recorrer el mercado, donde vamos a ver puestos desde flores, puestos de artesanías. Los precios no son fijos, se puede regatear, así que si a alguien no le parece lo que les quieren cobrar, se puede regatear el precio. Hay puestos de artesanías de todo lo que se produce en Guatemala. Vamos a encontrar muchas veces a las mujeres tejiendo en los stands donde venden su producción, mucha mezcla de máscaras de madera, donde representan todas las especies de aves y de animales que hay en Guatemala. También mucha réplica de santos de la Iglesia Católica, así que hasta en la artesanía hay una mezcla entre lo maya y lo católico, la religión maya y lo católico. Muchos puestos de velas, como les comentaba, cada color de vela representa algo que le van a pedir a sus dioses. Y vamos a poder ver a muchos jefes espirituales. Ese es el traje que usan a lo que habitualmente se le conoce como un chamán. En Guatemala no les gusta la palabra chamán, lo ven como despectivo, porque ellos se preparan mucho para ser jefes espirituales, o se llama sacerdotes mayas o guías espirituales. Y este es el traje que usan los guías espirituales en Chichicastenango. Así que el pasajero va a poder recorrer y ver todo lo que sucede en el mercado, muchos bailes, muchas tradiciones. Y también vamos a ir al corazón del mercado, que es la venta de las frutas y las verduras, donde entre los indígenas ellos no van al supermercado como nosotros a abastecernos de lo que necesitamos, sino que ellos van al mercado y semana por semana compran lo que van a necesitar en su día a día.
Y todavía existe el trueque. Si alguien produce zanahorias y el otro papa, se intercambian entre ellos la producción. Acá vamos a ver una variedad infinita, muchísimas verduras y frutas que por el clima tal vez no conocemos acá en Argentina. Así que es solo para que se den una idea de mango, tenemos 7 especies de mangos en Guatemala. Así que si un pasajero también se anima a probar alguna fruta o una verdura que no ha comido nunca o no ha visto, se puede dar todo el gusto. Es lo que más extraño yo en Guatemala, son las frutas. También venden muchas flores porque ellos esos días aprovechan para ir al cementerio a visitar a sus muertos. Y también dentro de Chichicastenango vamos a ir a visitar un cementerio maya. Yo sé que a veces la gente cuando digo cementerio hace cara de yo no quiero visitar cementerios, pero los cementerios mayas en Guatemala son, las comunidades mayas son súper coloridos porque depende de quién se muere, cómo pintan su ataúd. Si es una mujer, una mujer que se quedó viuda, lo pintan de amarillo, si es un hombre celeste, si es alguien que en el pueblo no se portó muy bien, lo pintan de negro el ataúd y te escrachan hasta de muerto. Si ustedes ven en la foto de acá, del izquierdo, está un ataúd negro, es porque tal vez la persona o fue infiel a la mujer, o era un borrachito que no se portó bien, o dejó deudas en el pueblo. Entonces, depende de cómo se portó en esa vida, es como lo van a pintar su ataúd. Y vamos muchas veces en los cementerios a encontrar gente haciendo rituales dentro del cementerio porque, como les decía, ellos creen, no creen que se fue al infierno, al infierno, al cielo, como creemos los cristianos. Ellos creen en el inframundo y creen que pueden comunicarse con sus muertos. Muchas veces les dejan un plato de comida y al día siguiente cuando llegan el plato está vacío y ellos creen que su muertito salió a comer, pero después uno se da cuenta que hay un montón de perros en la calle muy gorditos en el pueblo porque se comen toda la comida del cementerio. Pero bueno, vamos a encontrar mucha gente haciendo rituales en los cementerios. En PTP, una de las experiencias, nosotros creemos que el pasajero no solo necesita ir a ver y a conocer y tomar buenas fotos, porque Guatemala da para tomar muchas fotos, pero también creemos que el pasajero cada vez necesita o quiere vivir experiencias durante ese viaje. PTP es el único operador que ofrece este taller. Les damos un taller de maíz o choclo, como le dicen acá, porque el maíz es el alimento sagrado de los mayas. En Guatemala hay más de 7 clases de maíz. Si ustedes ven estos colores, no son teñidos, porque el otro día alguien me preguntó si fue teñidos de añelina. No son cosechados y así salen de la siembra. Los rojos que vemos no son cosechados, pero no se pueden consumir, no porque sepan feos, sino que porque los mayas lo usan para sus rituales mayas. Y entonces lo usan como solo para ofrecerle a sus dioses. No se consumen porque son de color rojo y para ellos el rojo representa la vida, que es el color de la sangre. Los otros sí son para consumir. Entonces vamos a ir a una casa, y esto le gusta mucho al pasajero, una casa de una comunidad indígena para ver cómo viven, cómo son sus casas, que todavía son hechas de adobe, que eso ya no se usa mucho en la construcción, pero ahí todavía lo usan para construir y una familia los va a recibir y les va a dar una charla de por qué el maíz o el choclo es tan importante para su alimentación y por qué es un alimento sagrado. Les van a enseñar a hacer tortillas de maíz, que es el sustituto del pan en Guatemala. En todas las casas se comen tortillas de maíz y les van a enseñar cómo de la mazorca los sacan el maíz y cómo hacen las tortillas. Y el pasajero que se anime y quiera probar a amasar o a tortear lo puede hacer. Les dan una bolita de masa y cada uno hace su propia tortilla y después se la puede comer y charlar un poco, un ratito. Esta experiencia dura no sé, dura pocos minutos, pero después se pueden dar el gusto de tomarse fotos con ellas, charlar y ver cómo viven. Así que es una experiencia que damos. En Chichicastenango no nos vamos a quedar a dormir en la mayoría de nuestros programas. Son el Día de los Muertos, sí nos quedamos en Chichicastenango para ver lo que sucede ese día, pero y este es el tipo de hotelería que tenemos en el pueblo. No hay muchos hoteles, pero cuando usamos este que se llama Santo Tomás, que es un hotel colonial muy lindo, pero no hay muchas opciones, por eso no nos quedamos ahí. Aparte, cuando se termina el mercado, por lo general no hay nada más que hacer, entonces nos vamos a ir a hospedar al lago de Atitlán. Lago de Atitlán
en el 2011 la National Geographic la nombra como uno de los lagos más lindos del mundo y en el 2011 encuentran una ciudad maya sumergida en el lago. Así que la gente que bucea puede bucear y encontrar una ciudad maya dentro del lago. Pero persona que no bucea, hay un museo para ver todas las piezas que han encontrado adentro del lago. El lago tiene 12 ciudades mayas alrededor del lago. Cada una tiene un nombre de un apóstol de la Biblia: San Marcos, San Juan, Santiago, San Lucas. No me sé todo, pero todos los 12 apóstoles. Y tiene 3 volcanes alrededor del lago. El pasajero, todo lo que vamos a circular, a recorrer va a ser en lancha. Acá todo lo vamos a recorrer en lancha y vamos a recorrer por lo general 2 pueblos porque no da tiempo de visitar los 12. Las vistas del lago son impresionantes, es un lago que es súper calmado y lo interesante también es que cada comunidad, uy, no sé si me fui, pero cada comunidad tiene su propia vestimenta, su propia economía y su propio idioma. Así que los pueblos son muy lindos para recorrer. Y este es el tipo de lancha que vamos a recorrer. Siempre vamos a ir con el guía de PTP, con la persona que maneja la lancha y con salvavidas por si el pasajero quiere usar salvavidas. Por lo general no es necesario porque el agua es súper tranquilo, es súper calmado, pero si alguien siente más seguro se puede poner el salvavidas. Y vamos a ir a visitar un mirador también para visitar el lago, ver el lago desde arriba y poder tomar fotos. Y como les decía, son pueblitos muy pintorescos donde usamos estos tuk-tuks para recorrer los pueblos o caminar porque son pueblos muy chiquitos. Y ahí vamos a ir a hacer en uno de los pueblos que se llama San Juan La Laguna, que en lo personal es el pueblo más lindo. Vamos a ir a hacer un taller textil, a visitar a una comunidad de indígenas que hacen taller textil donde les explican cómo llega la lana desde las ovejas o de las plantaciones y cómo las mujeres golpean la lana durante horas con estos palos de madera para volverlo los hilos que vemos atrás y cómo van tiñendo los hilos, porque en Guatemala no se usan tinturas sintéticas y todo es tintura natural para hacer las artesanías. Entonces te van a explicar qué frutas, qué verduras o qué plantas utilizan para cada color que vemos en los hilos. Así que, y vamos a ver qué tipo de tejido usan, que se llama telar de cintura. Y vamos a ver las puntadas. También te enseñan a hacer puntadas si alguien se anima a probar el telar. Y vamos a ver cómo quedan los hilos después de ser teñidos por horas para que ellas puedan hacer sus artesanías. Vamos a recorrer los pueblitos, como les digo, son muy pintorescos, muy pintados todos con murales. Los indígenas en Guatemala son muy artistas. Hay mucha gente que pinta muy lindo y van narrando su historia o su cultura en los murales del pueblo. Así que vamos a recorrer un poco lo que es el lago, ir a diferentes pueblos. Uno de los pueblos que visitamos es San Juan La Laguna y otro es Santiago de Atitlán, donde vamos a ir a ver también la iglesia católica y ver cómo son muy devotos a la iglesia católica y también cómo son devotos o creyentes de un dios maya que se llama Mashimón, que era un borrachito de la calle, que cuando él se muere, los indígenas lo convierten en un dios maya porque la Iglesia Católica no lo reconoce como un santo y lo tienen en casas y se lo van rotando de casa en casa todos los meses. Así que el pasajero va a ir a conocer a Mashimón. Como a Mashimón le gustaba fumar y tomar, siempre va a estar con un cigarrillo en la boca y los indígenas que lo llegan a visitar y a hacer rituales y a pedirle algo van a ponerse a tomar con él. Este es el traje típico de la mujer en el pueblo de Santiago de Atitlán. Como les decía, son gente que hace muchas pinturas primitivistas. Vamos a ver mucho arte, muchas galerías de arte en los pueblos. Y los hoteles que vamos a ofrecer o podemos ofrecer a nuestro pasajero es este hotel boutique que se llama Casa Polopó, que es uno de nuestros programas en la categoría A, un hotel espectacular, que solo tiene 8 habitaciones con una vista al lago impresionante. O el Hotel Atitlán, que es uno de mis preferidos, también una vista muy linda al lago, que tiene su propio jardín botánico dentro del hotel y unas vistas al lago muy lindas. El Hotel Porta del Lago, que si bien en su momento fue una época fue Meliá, después pasó a ser Barceló y después pasó a ser Porta del Lago, que es una cadena alemana
familias alemanas en Guatemala. Este hotel es un hotel más grande o como con una estructura más moderna, pero que tiene una vista espectacular porque está en el centro del lago. Para mí es la mejor ubicación, la tiene este hotel. Y si no, también uno de nuestros programas B es el Hotel Vía Santa Catarina, que para mí es un hotel muy lindo, que tiene sus propias pileta con aguas termales en el hotel y es un hotel colonial con una vista del lago impresionante. Aunque esta categoría B para mí es uno de los hoteles que más me gustan del lago. Después de irnos después de hacer el altiplano, otra de las paradas que vamos a hacer es el antiguo Guatemala. La antigua Guatemala fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, fue nuestra primer capital y es una ciudad que en la época la época de la colonia española hubo un terremoto, uno de los volcanes, que es el volcán de agua, que ahora vemos una foto acá direct, estaba el cráter lleno de agua. Cuando fue el terremoto inunda la ciudad fue toda inundada y los españoles deciden mudarse a la ciudad de Guatemala, que gracias a Dios se mudaron cerca, porque solo son 35 kilómetros de distancia. Entonces, para nosotros los guatemaltecos es muy fácil ir a almorzar o cenar en la Antigua y regresarnos a nuestra casa. Y también nos ayuda para que el pasajero vaya directo a la Antigua si lo desea. Eh, Antigua, cuando fue destruida, los antigüeños, de apodo se les dice Panza Verde, deciden quedarse a restaurar su ciudad. Se tardan 6 años en restaurarla y eso hace que la ciudad siga conservada como colonial, porque si la ciudad hubiera sido restaurada muy fácil, como otras ciudades que se han destruido por terremotos, la ciudad actualmente ahora estaría moderna con edificios modernos, pero como ellos se tardaron tantos años en restaurarla, valoraron mucho la ciudad y la conservaron como la época de la colonia. Así que cuando el pasajero llega a la antigua, se va a transportar en una ciudad colonial entera que no dejan edificar nada moderno y está en la plaza central, que es como el corazón del pueblo, de la ciudad, donde todo se maneja desde la plaza central. Tú vas a la plaza central una tarde y vas a encontrar abuelitos sentados en bancas, niños jugando fútbol, gente saliendo de colegios que caminan por la plaza y como que es el corazón de la Antigua. También está el arco, esta es la calle principal de Antigua, que es en la calle Santander, que está el arco de Santa Catarina. Seguramente han visto fotos en el catálogo de Guatemala siempre va a aparecer el arco porque es como emblemático de la ciudad. Este arco fue construido porque los españoles en su momento hicieron muchísimos conventos y monasterios. Del lado izquierdo había un monasterio, del lado, perdón, derecho había un monasterio y del lado izquierdo había un convento. Las monjas eran monjas de claustro y no podían cruzar la calle para ir a la misa que estaba en el monasterio. Entonces construyeron este arco para poder que las monjas cruzaran al monasterio para ir a misa sin ser vistas. Y este arco quedó así, se llama el Arco de Santa Catarina, que tiene un reloj que funciona actualmente donde marca la hora. Las malas lenguas dicen que en la época de la colonia las monjas y los padres se visitaban en la noche en el arco, por el arco. Pero bueno, eso no nos consta, pero eso dicen de que cuando uno va a la antigua. Actualmente del lado izquierdo el monasterio es un hotel de 5 estrellas de la cadena Vista Real, que es cadena española, y del lado derecho Perdón, del lado izquierdo es un boliche, un bar para bailar y tomar algo, y del otro lado es un hotel de 5 estrellas. Y la vista al volcán de agua, que es espectacular. Acá el pasajero va a hacer el City Tour, que está incluido en el programa, con el guía de PTP caminando. Acá en Antigua todo es caminando, al contrario, los autos como que estorban, uno quisiera que no hubiera autos en la ciudad, entonces el pasajero va a ir al hotel, va a dejar sus cosas y va a salir a hacer el City Tour con el guía de PTP. Vamos a ir a visitar muchísimas iglesias, templos que fueron, esta foto que vemos acá fue una iglesia que no fue reconstruida, pero quedó como, como un templo que se puede visitar o como una ruina y te van a explicar un poco de la historia de la ciudad. También hay un mirador donde se puede subir y ver la ciudad desde arriba y ver todas las calles empedradas como la época de la colonia.
Si uno en la Antigua tiene una casa, dentro de tu casa tú puedes hacer lo que querrás, pero fuera no puedes tocar la fachada y tiene que permanecer las casas como en la época colonial. Aquí vemos otra foto de la catedral y de la plaza central. La gente antigua valora mucho su ciudad y la cuida mucho, es muy limpia, no vamos a encontrar basura en la ciudad, son muy cuidadosos de los edificios. Y para mí Antigua es una ciudad que hay que descubrirla por su cuenta, y caminar y meterse a los localcitos y tomarse un buen café y visitar las plazas porque es una ciudad muy colorida, muchas iglesias. eh, yo creo que en cada cuadra hay una iglesia, es una iglesia que se llama la Iglesia La Merced, que desde el año pasado, enero del año pasado, abrieron las puertas para que el pasajero pueda subirse a la terraza de la iglesia y tomar fotos desde la terraza de la iglesia hacia toda la ciudad. Aquí vemos lo que es una foto de lo que es la antigua catedral que fue destruida. Después construyeron una catedral más nueva al lado de la catedral que se destruyó. Y vemos lo que es un poco la antigua. En Antigua no se permite la cartelería, no se hay McDonald's, hay Burger King, hay Starbucks, pero no permiten poner la M dorada que vemos de McDonald's en todos lados, sino que todo es con letreros más acordes a la ciudad colonial. Vemos un poco, yo podría hablarles años, horas de Antigua, pero lo voy a hacer rápido porque ya tenemos que terminar. Otra de las actividades, sí, el pasajero va a tener un día o 2 días libres, depende del programa que venden, y les pueden llegar a preguntar qué más puedo hacer en mi día libre. Opciones que tenemos es visita, bueno, la ciudad de Antigua que lo van a hacer, visita una finca de café, que ahora les voy a contar un poco, un sobrevuelo en helicóptero por si alguien quiere volar y visitar Antigua por arriba y ver todos los volcanes, escalar un volcán en actividad o hacer una degustación de ron, que en Guatemala el ron es muy conocido y tiene premio a ser uno de los mejores rones del mundo, así que también hay para poder hacer una cata de ron en la antigua Guatemala. Una de las visitas que al argentino le gusta mucho, porque el argentino es de tomar mucho café y aunque aquí no haya producción de café, es ir a visitar una finca de café. Alrededor de Antigua hay muchísimas fincas de café donde se puede ir a visitar cómo son las plantaciones, te explican qué tipo de café hay en Guatemala, se visitan en este tipo de tractores o de camioncitos, donde esta finca se llama Finca Filadelfia, donde siempre vas también acompañado de tu guía y te van a enseñar un poco de la producción, cómo se produce, cómo se tueste, cómo se embala para ser mandado a exportación, como todo está en el grano, y ya después podemos comprar el café para traérnoslo de vuelta a nuestras casas. Muchas de estas fincas también son hoteles boutique, donde también el pasajero puede hospedarse si lo desea. Un sobrevuelo en helicóptero, como les contaba, para un pasajero que le gusta un poco más la aventura y ver Antigua desde arriba, o escalar un volcán que está en actividad, que es el volcán de Pacaya. Este volcán son 2 horas para subir y 2 horas para bajar, donde vas a ver la lava bajando del volcán y ver la actividad del cráter. Esta excursión al pasajero le gusta mucho y no necesita condición física. Yo no la tengo, le he subido muchísimas veces. Y ahí arriba donde cuando llegamos te damos una vianda con un sanguchito, te damos marshmallows por si te lo querés derretir en la lava que pasó una noche antes y todavía está caliente. Entonces mucha gente se pone a derretir marshmallows o malvaviscos y vamos a poder ver un volcán activo desde arriba. La degustación del ron, como les comentaba, el Zacapa Centenario es un ron muy conocido a nivel mundial que tiene 5 años consecutivos premio al mejor ron del mundo. La empresa se llama la Casa del Ron, donde uno puede ir a hacer una cata de ron, ya sea grupal o individual. Uno paga por su cata y te hacen una demostración de por qué el ron es tan diferente en Guatemala. Como comentaba al principio, Guatemala se ha vuelto un wedding destination o un destino para bodas, especialmente en Antigua. ¿Por qué? Porque el pasajero o la persona que decide irse a casar en Guatemala se está casando en un lugar histórico que tiene más de 5.000, más de 500 años, donde todavía es accesible, no son lugares muy caros para realizar una boda y la persona se puede casar en lugares históricos como un ex convento o una iglesia, estar en una iglesia, y donde se puede hacer también una cena, un incentivo, un viaje
un congreso, viaje de incentivo, de maíz, pero también muchas bodas. Entonces Guatemala se está convirtiendo en un destino de bodas desde unos años para atrás. Guatemala, uno de los lugares muy conocidos en Guatemala es la Semana Santa, que se vende casi con un año de anticipación, porque en Semana Santa se hacen las procesiones de Semana Santa. Que las procesiones vienen de Sevilla, desde España, que hay en muchos lugares del mundo, en Latinoamérica, en Colombia, en México, en mismo Argentina, en Perú. eh, se pueden ver las procesiones de Semana Santa. La diferencia de las procesiones de Semana Santa de Guatemala son que los andares en otros países miden 2 metros de largo, en Guatemala miden 20 metros de largo. Y porque pesan muchísimas toneladas, son 200 personas las que cargan el andar. Estas personas son devotas a la Virgen o al Cristo que van a cargar, le piden un turno a la iglesia donde va a salir el Cristo o la Virgen y se visten con estos trajes que nosotros les llamamos cucuruchos para que carguen la procesión. Estas procesiones solo son para Semana Santa. Para nosotros la Semana Santa es muy importante. Nos dan toda la semana gratis, toda la semana de vacaciones. Y la gente que es muy devota va a cargar las procesiones a la antigua. Pero está la parte del toque indígena de Guatemala, que son estas alfombras hechas con acerrín de madera. Las calles se llenan de alfombras. Todos los vecinos de las calles salen a hacer estas alfombras de acerrín para agradecerles a su Cristo o a su Virgen que está pasando por la calle por pasarlos a visitar. Así que una de las tradiciones son traídas de España, pero con el toque indígena de las alfombras de acerrín de Guatemala. Y Guatemala, la verdad que se conoce mucho a nivel mundial por la Semana Santa. Y sería nuestra única temporada, una de nuestras temporadas altas para vender. Eh, en Guatemala Antigua se visita, hay hoteles de gastronomía de todo tipo, restaurantes más sencillos como fondas, donde se comen comida más casera, o restaurantes de otro nivel como más alto, o más chic, o más lindas, elegantes, como para ir a dar una cena. Este se llama Maison Panza Verde, que es un restaurante francés muy lindo para ir a comer. Casa Trócoli, otro restaurante que vale la pena. Belten, que también es un restaurante francés, pero tenemos gastronomía desde comida de la India, de Tailandia, sushi, tacos mexicanos, comida argentina, española, de todo tipo de gastronomía para comer en Guatemala, en la antigua Guatemala. Hotelería de todo tipo, hoteles muy lindos. El Hotel Casa Santo Domingo tiene premio entre los mejores Best 50 Hotels of Latinoamérica, de los 50 hoteles más lindos de Latinoamérica. Y este es un convento, un ex convento que se pueden dar el lujo que tiene su propio museo. Es un hotel museo. Que si el pasajero no se puede hospedar acá, yo recomiendo que lo visiten porque es un hotel muy lindo para visitar. También tenemos el Hotel El Convento. Yo estuve en enero hospedado en este hotel. Son 18 habitaciones, una más linda que la otra, con su propia pileta, con la vista al volcán. La verdad que es muy lindo el hotel. El Hotel Camino Real que vimos en la ciudad de Guatemala, también tiene su propio hotel colonial en la ciudad de Antigua, muy lindo también. Y el Hotel Vía Colonial, que también es un hotel muy lindo, que es en nuestra categoría B, que lo particular de este hotel que a mí me encanta es que cada habitación representa o como que fuera una fachada de una casa en la antigua. Entonces cada pasajero tiene su propia habitación con una casita, como una habitación con una casita en la antigua y con calles empedradas en el hotel. No sé si tenemos preguntas hasta acá. Ya voy a terminar. Buenas, buenas. Ay, espectacular. Sí, vos sabés que ese hotel del Santo Domingo que mencionaste, ese es el que comentaba al principio que justo estaban armando una boda y era una preciosura. Mira, por ahora la pregunta que veo es acerca de la época, bueno, vos ya mencionaste que no hay quizá una época tan marcada, que lo que cambia un poco es el tema de más o menos lluvias, pero puntualmente para el volcán Acatenango, que entiendo está cerca de Antigua, ¿no? Claro, es entre la ciudad de Guatemala y Antigua. Bien, ¿hay algún momento en particular que se recomienda visitar este volcán por alguna actividad en particular? Mira, el volcán lleva
lleva más de 56 años de estar activo y no para de estar en actividad. Pero los mejores meses para visitar por el clima, porque cuando uno duerme en el volcán hace muchísimo frío. Los mejores, yo estuve en enero y me congelé, yo no lo recomiendo, me congelé, la pasé, nunca la había pasado tan mal en mi vida con el clima, pero los mejores meses dicen que es de noviembre, abril y después para que no te agarre la lluvia, porque dormir con frío y lluvia en el volcán no lo recomiendan. Después volverlo a empezar a promover para de septiembre hasta, sí, septiembre, abril sería la época que yo lo recomiendo. Junio, julio y agosto que llueve, no recomendaríamos el volcán, aunque esté en actividad, pero la gente estar en lluvia escalando un volcán no lo recomendamos. Bien. Ah, o sea, lo particular de este volcán es que está en actividad constante y que se puede uno quedar ahí en el mismo volcán. No, sí, mira, es que no es se llama volcán de fuego. El volcán de fuego no es que lo Ah, vamos a ver ahora. Espérame, creo que no sé si tengo foto del volcán acá. No es que lo vamos a escalar el volcán porque no se puede escalar porque está en actividad muy fuerte, sino que se escala el de enfrente que se llama el Acatenango. Entonces uno duerme en el Acatenango. claro, ese es el. Ve el volcán de fuego muy cerca porque son gemelos y tienen un malecón en el medio que conecta un volcán en el otro. Entonces, una de las excursiones es que uno llega a una como meseta del volcán donde están los campamentos, deja sus cosas, descansa un rato después de escalar y camina a este malecón para acercarse al volcán y y tomar fotos. Y después regresa uno a la Catenango y duerme en la Catenango, pero sí uno llega un poco al volcán de fuego, pero no duerme en el volcán de fuego. Claro, claro, entonces pasa la Catenango, que es el que tenés la vista del que está en actividad. Ahí entendí. Ajá. Bien. Pero ajá, uno hace un día, duerme una noche ahí porque son 6, 7 horas para subir el volcán, más o menos. Es una actividad que hay que hacerla una vez en la vida. Yo la hice una vez. Este año me volvieron a invitar a ir. Dije, no, paso, gracias. Porque ya Ya la hice cumplí el año con, pasado. Ya la hice el cumplí año con mi pasado. vez en la vida. Ajá, pero también se puede hacer en auto. Si alguien no quiere caminar, lo puede hacer en auto. Se Bien, puede, si es en 4x4 se llega hasta un punto y después se camina 1 hora y media para llegar al campamento. Es difícil igual, pero no te requiere 7 horas de estar escalando un volcán. genial. Pero sí, Y es una cosa que está muy de moda en Guatemala ahora, el volcán de Catenango. sí, sí, el turismo activo está como más presente, me imagino. Sí. Y otra cosita que nos piden, si podés recordarnos un poco cuáles son los meses de cada temporada. Sí, las épocas de lluvia empiezan en mayo, a finales de mayo, y terminan más o menos en agosto. Esa es la época de lluvia. Pero bueno, ahora con el clima que cambió tanto en todo el mundo por cambio climático, yo estuve en noviembre y me llovió un día, entonces no te puedo, pero por lo general no llueve de septiembre a abril, no llueve en Guatemala. Bien, acá igualmente, como habías dicho al principio, esto no dificultaría el hecho de poder hacer una visita de tipo cultural tradicional. Digo, la lluvia no es algo que te impida hacer las visitas, ¿o sí? No, no, no. Eh, no, pero no impide porque al contrario, nunca llueve todo el día. No es como acá que estuvo estos días lloviendo todo el día y que no dan ganas de salir. No, allá llueve, ponete, el día está lindo y te va a llover tal vez a las 6 de la tarde, 1 hora, 2 horas y deja de llover. Entonces no impide que el pasajero haga sus excursiones. Al contrario, hay mucha gente que dice que es más lindo porque está más verde la selva o todo lo que se visita. Claro, bien, bien, genial. Bien, ahí Camila también consulta por el tema de la Catenango si se tienen los paquetitos con una noche de alojamiento. Entiendo que sí, 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 así que eso sí. tranquilamente lo pueden consultar sin Nosotros, ningún problema. ajá, en la página de PTP, nosotros tenemos todos nuestros itinerarios cargados sin precio porque nosotros solo trabajamos con operadores mayoristas, pero si alguna agencia quiere entrar, pone PTP Mundo Maya, dice programas o itinerarios y va a haber uno que dice Guatemala regular con el Acatenango y ahí te explica el itinerario día por día de lo que se va a hacer y después ya le consultan a estilo para cotizar el programa. Bien, perfecto. Y ahí también nos consultan acerca de playa. ¿Podemos Sí, pensar?
Ahora íbamos a playa. Bien. terminar con la selva, que es el Tikal, que es el más, una de las más Y hacia, importantes, y hacia y la playa fragmento de vamos. las playas. Ajá. Dale. Así que rápidamente, después de visitar el altiplano Antigua, el pasajero va a ir a la ciudad de Guatemala de nuevo a tomar un aéreo para hacer un avión, para tomar un avión que son 30 minutos de vuelo para llegar a la selva guatemalteca, que es nuestro departamento o nuestra provincia más grande que se llama Petén. Aquí vamos a llegar a la isla de Flores, que es la capital, donde nos vamos a hospedar y vamos a ir a visitar el Parque Nacional de Tikal. La isla de Flores es muy linda porque está rodeado de este lago que pareciera que fuera mar, pero es un lago que se llama Petén Itzá, donde el pasajero puede nadar y meterse al agua o navegarlo en lanchita. Y las actividades para hacer dentro de la parte de la selva es ir a visitar el cráter azul. Yo lo conocí ahora por primera vez en enero, espectacular, es un cenote muy grande que está cerca de Tikal para ir a pasar el día, meterse al agua, al cenote, nadar. Y, otra de las actividades que hacemos es ir visitar el Parque Nacional de Tikal. El Parque Nacional de Tikal son 1.800 hectáreas de selva, es un parque declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, perdón. A diferencia tal vez de otros parques nacionales arqueológicos de la cultura maya como Chichén Itzá, si alguien ha ido, que Chichén Itzá ya está más urbanizado. Tú entras con el trencito, ya no hay tanta vegetación, ves las pirámides, ves gente vendiéndote recuerditos en el lugar. Acá no, acá el pasajero va a entrar a la selva guatemalteca y va a caminar los senderos como caminaban los mayas y está conservado como, como un parque nacional y conservado su fauna y su flora. Vamos a conocer nuestro árbol nacional que es la ceiba. Vamos a ver muchos pisotes, le llaman acá. Nosotros no, pisotes le llaman en Guatemala, cuatís en Argentina. Muchísimos por toda la selva, monos aulladores. Yo tuve la suerte de ver un jaguar ahora que estuve caminando por ahí. No, no se acercan a la gente, así que no tengan miedo, pero tuvimos un video que vimos un jaguar y vamos a ver el Parque Nacional. El Parque Tikal es conocido alrededor del mundo porque tiene las pirámides mayas más altas del mundo. La pirámide del Gran Jaguar, que mide 70 metros de altura, que cuando estamos parados en la pirámide es como que estuviéramos en un edificio de 10 pisos. A mí me gustaría que las fotos transmitieran más porque la verdad que es un lugar alucinante para visitar. Y como le comentaba, en Guatemala tenemos más de 9.000 sitios arqueológicos de la cultura maya, pero siendo Tikal el más emblemático o el más conocido. En Guatemala todavía podemos acceder a a las pirámides por estas escaleras de madera que construyeron para que no se destruyeran las piedras. Podemos subirnos a las pirámides y ver la selva desde arriba, ver un amanecer o un atardecer subido en las pirámides también y ver y conocer la cultura de los mayas y por qué es tan importante. Acá el almuerzo está incluido en la pirámide, en el sitio, porque acá no hay otra opción para que el pasajero se vaya a almorzar por su cuenta, así que el almuerzo ya está incluido y le damos opciones de un plato vegetariano, carne o pollo. El pasajero lo elige antes de rehacer el recorrido y terminamos de hacer el recorrido por el Parque Nacional, por Petical, y después paramos a almorzar. Eh, el pasajero va a recorrer los senderos y, como les decía, toda la historia como recorrían los mayas. También hay una opción en otros programas o opcional para el pasajero ir a visitar Yaxchá, que es otro sitio arqueológico donde tiene una laguna natural dentro del sitio y se ven unos atardeceres alucinantes, que también es una de las recomendaciones que hacemos, es que el pasajero no deje de visitar Yaxchá. Hotelería en la parte de la selva, muy linda hotelería, Hotel Las Lagunas, es un hotel que si ustedes ven la habitación no es que sea una foto la suite presidencial, sino que las habitaciones son de ese tamaño. Hotel Voluntique que acaba de recibir un premio la semana pasada de uno de los mejores, que es un hotel boutique también, de uno de los best hotels en Latinoamérica, también acaba de recibir este premio. Camino Real Tikal, que también es muy lindo.
Y el Hotel Villa Maya, que también es uno de mis preferidos porque tiene su propio sendero ecológico para caminar dentro de la selva y vas viendo venados y liebres y mapaches y ardillas. Es un hotel muy lindo que sí tiene su propio temazcal maya, su propia laguna, que ahí no podemos entrar a nadar porque está lleno de cocodrilos, pero sí podemos llegar a conocer a los cocodrilos que hasta les tienen nombre y darles de comer a los cocodrilos. Pero es un hotel muy lindo, muy puesto con la naturaleza de la selva. En nuestros programas más largos, como yo les comentaba, visitamos Copán en Honduras, que es otro sitio arqueológico declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Se visita todo el día, es un sitio que vale la pena visitar. Volvemos a entrar a Guatemala al día siguiente y visitamos Quiriguá, que es otro sitio arqueológico también declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad porque tiene las estelas mayas más altas del mundo, que son las piedras donde los mayas dejaron sus escritos. Y este es el hotel donde nos vamos a quedar en Copán, en Honduras. Visitamos el Caribe guatemalteco. Guatemala también tiene Caribe, pero no es un Caribe con un all inclusive, entonces nosotros lo usamos más de paso o más para recorrer que de dejar al pasajero en una reposera tomando sol. Aquí vamos a conocer lo que es, empieza siendo un lago, se convierte en un río y sale al mar Caribe. Y vamos a visitar, a navegar todo esto en lanchas y vamos a visitar un fuerte que se llama el Castillo de San Felipe y vamos a ver mucho de la naturaleza de esta área que es muy linda y vamos a ver un pueblo que se llama Livingston que cuando los portugueses trataron de invadir Guatemala, no pudieron contra los españoles, se fueron, pero dejaron a sus esclavos africanos que llevaban en sus barcos en esta área. Obviamente ahora todos son guatemaltecos, pero son gente de descendiente de África, son gente de raza negra que están ligados a sus tradiciones y su cultura, y aquí dejamos mucho de lo que vemos en el resto del país de cultura maya, vemos cultura africana, tienen su propio idioma que se llama garífuna y están, como les decía, pegados a las tradiciones africanas. Es un pueblo muy colorido que también vamos a visitar y con una naturaleza muy linda. Y aquí vamos a hacer un taller donde vamos a aprender a hacer ceviche guatemalteco. Los pasajeros van a hacer su propio ceviche y después se lo van a comer. La hotelería, acá hay hoteles muy lindos, también Hotel Nana Juana, eh, para visitar. Esto lo voy a pasar porque ya me pasé tiempo y para no quitarle más tiempo, esto es otra parte de la naturaleza de Guatemala, que es lo que más me gusta a mí, pero lo vamos a, para irnos directamente a la playa. Si el pasajero les pide playa, porque yo sé que muchos pasajeros, especialmente argentinos, si no va a playa en sus vacaciones, siente que no hizo, no fue de vacaciones. Una de las opciones es para que el pasajero que no quiera encarecer más el viaje y no quiera tomar otro aéreo, se puede hacer Guatemala todo lo recorrido que hicimos y después dejar al pasajero unos días en el Pacífico de Guatemala. Guatemala tiene playa de arena volcánica, eso es la única diferencia, pero el agua es caliente, porque después del Ecuador para arriba está el fenómeno del Niño y el agua es cálida, así que todo el año podemos ir a la playa en Guatemala, solo que son hoteles muy lindos, bien puestos, con restaurantes y todo, lo que no son all inclusive con el entretenimiento que tenemos en Ribera Maya. Así que para un pasajero que quiera descansar en una reposera, con un buen libro, comer rico y ver lindos atardeceres, es pasajero ideal para este tipo de playa. Sin otra combinación que tenemos, y es lo que más vendemos en la Argentina, nosotros es Guatemala con Belice. La combinación con Guatemala con Belice, que tenemos la ventaja que Copa hace unos años vuela a Belice, entonces ya no tenemos que sacar al pasajero de vuelta a Guatemala, sino que entra a Guatemala y termina su viaje en Belice para regresar a la Argentina. Belice es Caribe, el Caribe como conocemos, arena blanca, con muchos hoteles muy lindos. Así que tenemos programas con Guatemala combinado con Belice, donde hay hotelería para ofrecerle a pasajeros de todo tipo. Guatemala con Roatán es otro de los programas que ofrecemos. Para mí, Roatán es una joya perdida que la gente no la piensa, pero Roatán es espectacular, arena muy linda, playas espectaculares, hotelería all inclusive que en Belice no la hay, donde para mí, no sé por qué la más gente no visita Roatán, porque es muy lindo Roatán, con hotelería también premium de todo tipo.
Y si no, también México, tenemos Guatemala combinado con México, que nosotros pusimos México a la carta, porque ahí ya dejamos a estilo que ofrezcas hoteles, que ellos tienen seguramente mejores contratos que nosotros en las hotelerías con México. Entonces, lo que nosotros hacemos es llevar a su pasajero hasta México, al hotel donde nos digan que lo van a hospedar, y ahí dejamos al pasajero en el hotel en Rivera Maya o en Cancún que ustedes deseen, y ahí se termina el servicio de PTP. Los trasladamos en avión, hacemos el traslado y lo dejamos en el hotel que ustedes le quieran ofrecer 2 o 3 noches más o 4 noches más, sacándolos desde México, ¿no? Desde Cancún o desde Rivera Maya. O si no, ahora con Arayet, también tenemos Caribe Dominicano. Arayet vuela todos los días a Guatemala, entonces podemos hacer de entrada, irnos directamente a Guatemala, hacer toda la parte cultural y arqueológica en Guatemala y terminar haciendo playa después en Punta Cana. Esta es otra opción que tenemos. Así que no sé si alguien tiene otra pregunta, otra duda. Espectacular, Paula, espectacular. Bueno, la pregunta por lo de la playa entonces quedó más que resuelta con esto que nos fuiste comentando. Y la verdad que las fotos de Roatán que mostraste es para, se me hace agua la reposera, diría. Em, Cositas que me parece interesante mientras vemos si aparece alguna pregunta nueva en el grupo. Con respecto a esta capacitación, justamente se grabó y luego la estaremos subiendo al canal de YouTube por si alguien quisiera recuperar algo de la información que se dio. Si tenemos tiempo, seguramente no va a ser en lo que queda esta semana, seguramente sea más adelante que la subamos al canal de YouTube. Eso por un lado. Después, otra cosita que quisiera mencionar, que es importante, vieron por todo lo que comentó Paula en cuanto a la diversidad de opciones que tiene el país, eh, por naturaleza, por cultura y demás, también es un buen destino para pensarlo para grupos, ¿no? Más allá de las salidas regulares, que es lo que comentaba hoy un poco Paula, pensarlo también que por cuestiones, grupos que estén ligados a cuestiones espirituales eh, o religiosas directamente, sea católica o sea cuestiones un poquito más amplias, ¿no? Estos que tiene que ver por ahí más con la espiritualidad en general, ¿no? Me parece que ahí hay una conexión interesante con las religiones, tanto precolombinas como el catolicismo, que puede ser interesante para armar recorridos. Incluso la gente de PT tiene armados ya unos itinerarios temáticos de diferentes tipos que podemos recurrir como para tener esas primeras ideas de itinerarios para grupos en privados y temáticos, no solo por cuestiones religiosas, también obviamente nos fue mostrando Paula la, la, la importancia de las expresiones artísticas, ¿no? Murales, artesanía, por lo cual ahí también tenemos una temática importante para explorar en este país. Obviamente la naturaleza, con ese esplendor que tiene eh, por volcanes, selva y cómo las personas nos adaptamos a esos entornos tan magníficos, ¿no? Yo te Y quería comentar, perdón. sí, Sí, como decías bien, nosotros vendemos muchos salidas grupales ya programadas por PTP para que ustedes la puedan ofrecer y no tenga que ser una salida. Y tenemos fechas específicas. Tenemos la de Semana Santa, bueno, ya pasó, que tenemos 2 salidas de Semana Santa. Tenemos dos de gastronómicas en el año, que una es en mayo y una es en septiembre. eh, que en septiembre es muy importante porque para los mayas es el equinoccio, el cambio del periodo de la era. Entonces, también en septiembre es muy importante el viaje a Guatemala. Tenemos después el Día de los Muertos. También en marzo tenemos el Día de las Mujeres, tenemos un programa solo para mujeres, no porque sea nada, no va a ser nada feminista ni político ni nada, sino que va acompañado con un guía una guía mujer, y van solo mujeres, porque él tiende mucho a irse solo mujeres en estos viajes. Es más normal armar grupales con mujeres que hombres viajando solos, ¿no? Entonces estamos un día de mujeres, y también tenemos el de una que se llama Vísperas de Navidad para la gente que quiere ir a ver cómo se arman los pesebres en las comunidades indígenas para la Navidad, o la gente que quiere ir a pasar Navidad a Guatemala o Año Nuevo.
pero también podemos armar grupos que pidan las agencias. Hemos vendido grupales Semana Santa o tenemos religiosos, peregrinaciones religiosas o que en Rosario hay un padre que él mismo la vende en su iglesia, en su misa, después de la misa vende su grupo. Tenemos de tejidos, gente que quiere ir a hacer la parte textil o grupos de que quieren ir a hacer yoga y meditaciones a los sitios arqueológicos que van con su propia profesora de yoga. Así que opciones para hacer en Guatemala. Todo el programa de bienestar está muy de moda, masaje, reflexología, aromaterapia. También hay un pueblo en Guatemala, en el lago, que solo se dedica a eso. Así que hay muchísimas opciones para armar grupales al destino. Así que si se animan, los dejo en buenas manos para que Estilo los ayude. Bueno, y esto que comenta Paula está genial, digo, porque a veces uno dice, bueno, pero yo tengo pasajeros para algo gastronómico, pero no me da por ahí para un grupo en privado, pero saber que hay opciones que ya están armadas en regular está genial. Aprovecho y algunas preguntas que fueron apareciendo. Tema altura, ¿hay algún tema en particular con la altura? Y digo, ¿cómo, No, cómo no, con nosotros ni tanto siquiera, volcán? te digo, nosotros ni siquiera, yo no conocía la palabra apunarse hasta que vine a vivir a Argentina, porque nunca se habla de las alturas. Ahí lo más que vas a estar, si vas a escalar un volcán, sí, 3.000 metros de altura, 4.000, pero si uno no escala volcán a 500 metros de altura, a 1.000 metros de altura, que no afecta nada, nunca nadie se va a sentir diferente a nada, ni siquiera estando en la selva. Lo que sí es Perfecto. importante decirles, y siempre se me olvida a veces y me lo piden que lo digan desde Guatemala, si ustedes van a vender un pasajero que va a ser Guatemala con Belice, le van a pedir la fiebre amarilla a Belice. Guatemala, nosotros no pedimos ninguna vacuna ni nada, solo el pasaporte vigente de 6 meses y una declaración jurada que se hace digital antes de entrar. Pero si el pasajero va a ser Belice, tiene que ir con la vacuna de la fiebre amarilla. O si va a ser Honduras, en Roatán, o ir a las ruinas de Copán, aunque sea por el día o solo a dormir una noche, les van a pedir la vacuna para cruzar la frontera. Así que es importante que igual nosotros cuando lo vendemos se lo recalcamos a la agencia para que no se olvide el pasajero, pero hemos tenido cosas que a veces está el pasajero en la frontera cruzando en Honduras y Honduras no los quieren dejar entrar porque se les olvidó la vacuna. Entonces es importante que sepan que si van a vender Honduras o Belice, sí les van a pedir la vacuna de la fiebre amarilla a los argentinos. Bien, bien, genial, importantísimo eso. Y ya que estamos con el tema de Honduras, tema seguridad en Honduras, digo, porque lamentablemente no hay una imagen general muy Sí, positiva, ¿no? Honduras, de verdad nosotros por eso no vendemos o no promovemos, no vendemos todo el destino de Honduras, desgraciadamente, porque es lindo, pero hay ciudades como San Pedro Sula o Tegucigalpa, que es la capital, que no son tan seguras. Pero nosotros donde los llevamos, que es si ven el mapa, es muy a la frontera de Guatemala, que es en Copán. Cruzamos con el guía, vamos al sitio arqueológico, dormimos en un pueblito que se llama Copán, ahí todo se llama Copán. Duermen en un hotel que se llama Marina Copán y que es muy lindo, colonial, y regresamos el día siguiente a Guatemala. Así que el pasajero no lo vamos a llevar muy lejos en Honduras. Y si va a Roatán, Roatán es súper tranquilo, es una isla, ahí se toma un aéreo hacemos un vuelo interno donde llegan a la isla de Roatán y no tienen que pasar por las ciudades que son más inseguras. Bien, Así que los programas nosotros lo vendemos tranquilamente porque no sabemos que no vamos a exponer a ningún pasajero, ¿no? perfecto. Sí, efectivamente, Gisela, por lo que preguntás, por lo que acaba de decir Paola, para poder cruzar para la excursión tienen que tener el certificado de la fiebre amarilla. Y después, con respecto al tema de la excepción, digo, recuerden que las excepciones de la vacuna de la fiebre amarilla, mm, sobre todo cuando son pasajeros por ahí de edad avanzada, ¿sí? El solo hecho de tener la edad no te exime de tener el certificado, ¿sí? Entonces, ahí lo importante es que el pasajero haga el trámite, ¿sí? Con el certificado que le da el médico recomendándole la excepción, ¿sí? Em, Nada, eso es importante, que tengan en cuenta eso. No es que porque solamente una persona tiene una determinada edad va a estar exenta y con eso es prueba suficiente, sino que tiene que tener el certificado con la excepción, o sea, tiene que llevar el certificado pero exceptuado.
¿Alguna aclaración al respecto, Paula? Bueno, es así, es como dijiste perfectamente, pero sí importante que no lo olviden porque hemos tenido a veces problemas que un pasajero lo olvida del grupo y, no lo dejan entrar. Hace poco tuve uno que, gracias a Dios, la tenía la vacuna acá, consiguió que alguien fuera a su casa, le tomara una foto y en la frontera lo dejaron entrar, pero retuvieron un montón de tiempo al grupo. Entonces es importante que sí la lleven, ¿no? La vacuna a la gente que todavía está en la edad para tener vacuna. Bien, sí, y también tengan presente esto, porque sé que genera, y acontecimientos que hubo no hace mucho tiempo con otro destino, genera como muchas dudas eso, pero esto, ¿no? O sea, hay una cuestión, no es que el pasajero adulto mayor o que a partir de determinada edad eh, esté exceptuado per se, sino que tiene que hacer el trámite y tiene que tener el certificado donde diga que está exceptuado médicamente para tenerlo, pero tiene que tener el certificado. Eso es importante. Y también la realidad es que ahí lo que el médico evalúa es qué es, qué es más riesgoso para el pasajero. Si las contraindicaciones de la vacuna o los problemas de salud que el pasajero pueda tener eh, por los cuales tiene más riesgo aplicándose la vacuna. ¿Sí? Pero no que todos los adultos mayores no tienen que tener la vacuna. Hay algunos que al no tener riesgo se pueden aplicar la vacuna de todos modos. Pero bueno, eso tiene que ver el pasajero con su médico, ¿no? Eh, Bien, nada, quería comentar, solamente para que sepas, Paula, solamente para que sepas que a partir de hace no mucho tiempo en Tucumán ya estamos haciendo café. Mira, no sabía, qué bueno. Sí, sí, sí. Eh, Seguramente no debe ser igual que guatemalteco, ¿no? Por supuesto que, por cierto, esta semana abrí el que me traje de allá, así que estoy a full con la semana, Ah, la de semana Guatemala. con Guatemala, porque hasta café guatemalteco estoy tomando. Bien, gente, eh, al menos que haya alguna otra consulta o alguna otra pregunta, nada, los invitamos a que tengan. No, miento, Perdón, quiero, yo que tengo quiero una duda. mostrarles algo. Sí, Ujú. Pablo, diga. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Paula, ¿cómo te va? Yo soy Pablo, ¿Cómo soy andas? comercial de estilo en la región NOA de la Argentina. Hago Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago y hay algunas agencias que me han preguntado porque es muy famoso Belice por el buceo. Sí, sí. Ay, perdón. Entonces, no Ajá. sé si se me escucha. Sí, sí, perdón, que no sé por Eh, qué se me puso Bien, quería una saber alarma. si ofrecen algún servicio con equipamiento para Belice relacionado justamente con esto. Mira, nosotros, ¿sabes qué? Nosotros antes vendíamos programa ya con el buceo armado, con los días de buceo. Lo que pasa que a veces puede ser que el pasajero dice, yo voy a bucear en mi viaje. Y llega resfriado porque se enfermó. Y no va a poder bucear porque no los permiten bucear resfriados. Entonces, al tener que cancelar, la escuela de buceo no devuelve el dinero y era todo un tema para el pasajero. Después se molestaba que no pudo bucear por esto o por el otro. Todos los hoteles que el pasajero se va a hospedar en Belice van a tener escuelas de buceo afuera o ahí en el mismo, en la playa y te ofrecen las inmersiones y te las venden. Entonces nosotros mejor sugerimos que el pasajero lo compre en destino porque si no va a tener, a veces hay problema que no pueden bucear o porque les duele el oído o o porque tomó una cerveza, porque el pasajero que toma licor una noche antes de bucear no puede bucear. Entonces a veces se les olvida, toman, tomé, entonces no puedo bucear hoy, me van a devolver el dinero porque no puedo bucear, ¿me entendés? Entonces teníamos más problemas que, que ventas o que ganancias, porque tenía muchos problemas con el buceo, el buceador que no llegaba a poder bucear. Tenemos un programa de Guatemala con buceo que sí ya está armado con los días de buceo y es especial para gente que quiere ir a bucear, eso sí lo tenemos. Pero el pasajero que va a conocer Belice, que decide que quiere bucear, se lo podemos armar a un grupo, sí, pero un programa en regular no lo tenemos por esto, porque teníamos mucho problema con el pasajero que se enfermaba o no llegaba o le daba miedo o porque estaba malo el estómago o por un montón de motivos que uno a veces no puede llegar a bucear y las escuelas no te devolvían la plata. Súper claro, Paula, muchísimas gracias. No, de nada. Pero sí te podemos armar el viaje con el hotel, la llevada, recomendarte hasta una escuela de buceo para que los tenga el contacto, pero que el pasajero allá vaya decidiendo día a día
que va a comprar. Si es en salidas así individuales, en grupal, sí, obviamente podemos armar una salida grupal para buceo. Bien, Perfecto, genial. gracias. Yo ahora lo que voy a aprovechar es mostrarles en nuestra página donde van a poder encontrar lo que ya tenemos cargado de la gente de PTP, más allá de que, como decía Paula, pueden ingresar, por supuesto, a la página de ellos, que está la programación completa. Aquí donde dice nuestros partners, arriba de todo en este carrusel, o si no, abajo de todo, donde están también nuestros partners, van a ingresar a donde están cargados los programas de muchos DLC u operadores, ¿no? Está por orden alfabético, así que buscamos cuando estemos cerca de la P. Espera, me pensé. Acá. Y aquí van a encontrar la programación. Sí, incluso están algunos programitas que tienen, aplican un descuento para las salidas de mayo-junio, ¿sí? Para que sepan que está eso disponible. Aquí tenemos cargado algunos, ¿sí? Está aquí, por ejemplo, el de Día de Muertos que mencionaba Paula. De todos modos, hay mucha programación más, ¿sí? Muchísima más que esta. Estamos cargándola de a poquito. Y también pueden, si quieren, esto para ver los archivos offline, ¿no? Los archivos PDF ya con tarifas y demás. Sino aquí en Estilo Dynamics, para que consulten, por lo pronto la reserva pedimos que la hagan offline, pero para que consulten, si van aquí a la parte de circuitos y ponemos Guatemala, luego sí ya van a poder reservar online, pero por lo pronto les van a aparecer también toda la programación. Lo bueno de aquí, ¿sí? Es que, por ejemplo, si entramos a este, que por supuesto es de PTP, acá lo bueno es que ustedes van a por ahí ver, tener más rápido la idea de las fechas de salida, ¿no? ¿Sí? Las diferentes fechas de salida que tiene a lo largo de la época, ¿tá? Así que tienen esas dos maneras para poder consultar la programación de PTP en nuestra página web y, como les comentaba también Paula, pueden tranquilamente también consultar la página de ellos. ¿Sí? Así que, sin otra cosa que comentarles, a ver si hay alguna otra, ahí alguien menciona el costo del certificado de la fiera amarilla, que esas cosas siempre son un tema. ¿Qué tal, Salomé? No, no hay más consultas. Gente, nada, muchísimas gracias por la atención. Tengan presente este destino, como comentaba Paula, para aquellos pasajeros que quieran seguir explorando América. Guatemala es una opción muy interesante que viene creciendo cada vez más en cantidad de pasajeros de Argentina, así que ofrézcanlo, que hay gente que está buscando, que está queriendo conocer Guatemala y para el que no lo pide, también tengamos esta información para poder ofrecerlo, ¿sí? Para activamente proponérselo a aquellos pasajeros que están buscando alternativas, ¿no? Alternativas de viaje. Así que, nada, Paula, mil gracias por tu tiempo y por tu No, muchas dedicación. gracias a todos y como decían, la verdad que nosotros, Guatemala tal vez es un destino que la gente va con pocas expectativas y después se sorprende de todo lo que ofrece porque es un país muy chiquito con mucha diversidad. Así que animen a vendérselo, no tienen que armar todo, ya lo tenemos todo armado. Estilo tiene bastantes programas, cualquier consulta, yo estoy a las órdenes. Yo les, como les comento, no vendo a las agencias, no tengo ni los precios, no sé ni el tarifario de PTP, pero si necesitan alguna duda, alguna capacitación para sus pasajeros directos, pueden pedírselos a la gente de estilo. Yo puedo irlos a visitar a las agencias. Yo vivo acá en Argentina, de vez en cuando voy a Córdoba, a Rosario, a donde estén. Yo los puedo ir a visitar, ayudarlos a la venta, a que se animen, porque yo sé que es un trabajo de hormiga vender un destino que no es tan conocido, pero anímense porque el pasajero de ustedes va a venir muy contento de conocer Guatemala. Así que muchas gracias a todos por conectarse y espero verlos pronto. Muy bien, gente, muchas gracias y quedamos a disposición. Nos vemos el próximo jueves para otro destino de América Latina en este mes de Latam con estilo. Abrazo enorme.